Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Nexto Jitsan y hoy voy a hablar de un tema que es muy controversial, la propina. Estaba pensando de qué quería crear contenido, pero no sabía de qué. Vi una publicación en Facebook y algo muy recurrente, ¿no? Que constantemente pasan los años y siempre está este conflicto de la propina, ¿no? Vaya que hay muchas posturas y están estas dos extremos, ¿no? En la que pues hay personas que dicen que sí, hay personas que dicen que no. Y de entrada pues no hay verdades absolutas claramente en la mayoría de los temas, y este es un tema más en el que no hay una verdad absoluta, pero sí es bueno y digno de analizar porque esta situación en la que vemos una situación, una problemática y vemos estas dos posturas de extremos es como, por así decirlo, una metáfora a muchas acciones, situaciones. ¿Sí me explico? Espero conforme vaya avanzando el podcast se vaya entendiendo, pero a lo que voy es de que este mismo tema lo podemos trasladar a otro, ¿no? Y puede ser muy similar, como que rimar, ¿no? Entonces, bueno, partiendo de que aquí en México y para América Latina, creo en su mayoría, la propina no es algo que está, ¿cómo se dice? Que no es obligatorio. Entendido perfectamente eso, ahí no hay discusión. Por las autoridades de nuestro país, pues no es obligatorio. Pero este tema va en un trasfondo más profundo. ¿Por qué? Porque aunque no esté que sea la ley, uno tiene esta empatía, ¿no? Esta empatía de los padres o madres tienen hijos y seguramente recordamos muchos de nosotros nuestro primer empleo o uno de nuestros primeros empleos son meserear, ¿no? O lugares donde recibimos propina. Entonces, porque sabemos que pues al no tener algún grado de estudio o algo por el estilo, pues no es como que se nos den trabajos que estén bien remunerados, ¿no? Entonces, pues optamos por tener pues trabajo de lo que sea, ¿no? Y normalmente esos trabajos pues son en restaurantes, el servicio al cliente, cuestiones que te pueden dar propina, ¿no? Entonces ya tienes tu sueldo, que suele ser un sueldo pues muy bajo, pero pues se compensa ahí un poquito con las propinas, ¿no? Sobre todo las personas que han pasado por ese camino, o sea, antes de tener su trabajo de oficina, su negocio o así, que pasaron por un trabajo así, van a tener esta empatía, se les va a hacer más fácil el poder entender el porqué de la propina, ¿no? Quienes nunca pasaron por ahí, quienes no tienen hijos, pues, o no tienen sobrinos o gente cercana que estuvo en trabajos donde les pagaban mal y los trataban mal, pero pues al menos había propinas. O sea, quienes no tienen ningún contacto con personas así y no les ha pasado, pues difícilmente van a tener esta empatía, ¿no? Pero continuando con el tema, ya que no es obligatorio, uno debe de entender que como el sueldo no es muy bueno, pues uno quiere tener este gesto, ¿no? De amabilidad. Si el mesero o la mesera se la rifó, pues tú dices, bueno, pues te doy el 5%, el 10%, el 15% o el 20%, ¿no? O sea, eso ya depende mucho de ti. Creo que uno debe de, pues, ser agradecido y se puede, que también es válido. Si no traes, también es válido, porque a veces sí he llegado a escuchar así como de, ¿y si no traen, por qué vienen a comer? O sea, no, pero pues es que, o sea, a veces uno trae pues contadito, ¿no? El dinero. Yo sé que en el ideal uno quisiera traer para pedir lo más caro de la carta y aparte para dejarle propina al mesero y a la cocinera y a todos, ¿no? Pero la mayoría no vivimos en esa realidad, ¿no? Entonces, pues a veces uno va con lo justo, total, pide sus alimentos, el mesero o la mesera tiene que dar un buen servicio, aún así no asegurando la propina, o sea, puede que te dé, puede que no te den, o sea, si te dan, pues qué chido, ¿no? Lo valoras y eres agradecido, pero si no te lo dan, pues es parte de tu trabajo, de todas formas tú debes de dar un buen servicio al cliente. Alguna vez a mí me pasó que me dijo, te encargo esto, si no es mucha molestia, y le digo, claro, por favor, me dijo. Y yo me fijo mucho en los detalles, ¿no? Por ejemplo, en que la persona sea amable. El que la persona sea amable es una de las primeras pruebas, enseñanzas que te dan de cómo más o menos podría ser la persona, ¿no? O sea, si eres una persona que no tiene modales o educación, es como de, para mí, muchos puntos malos. O sea, no voy a juzgar luego es mala persona,
pero sí como que, ¿saben? Me causa ruido porque siento que es lo básico, es lo primordial que nos enseñan nuestros padres, nuestros tíos, abuelitos, la escuela, nuestros maestros, los buenos maestros. Entonces, creo que eso es lo básico, lo básico. Si no podemos tener modales, pero bueno, no nos alejemos del tema, regresando. Entonces me dijo, por favor, y le dije, mientras me diga por favor y así, pues no hay ningún problema, ¿no? Con mucho gusto. Y me dice, ¿y qué hubieras hecho si no te lo digo por favor? Y yo, pues si no me dice por favor, pues igual lo hago porque es mi trabajo, pero pues no lo hago con la misma eficiencia a que si me lo pides de buena manera. Si me lo pides de buena manera, pues lo voy a hacer aún mucho mejor. O sea, voy a dar mi 110, mi 120%. ¿Sí me explico? Si me lo pides normal, pues voy a dar mi 100% porque me gusta pues trabajar bien, ¿no? Entonces, regresando al tema principal, es eso. Entonces, tú puedes tener este detalle, ¿no? Que no es obligatorio, pero creo que sí son estas delgadas líneas que, como lo repetí al inicio, están en todos los temas, o sea, en todas las situaciones. Cuando tú dices, ¿está bien o mal? Está bien o mal, ¿cómo se dice? Ético, el de la sociedad y el moral. Y hay veces que son cosas muy blanco y negro, por así decirlo, que pues es muy fácil, ¿no? Como que coinciden las dos. Pero hay veces que no es así. Hay veces que éticamente está bien o no está bien, pero no está mal, o sea, está pasable, pero moralmente está mal. Entonces ese es otro nivel entre lo ético y lo moral. Mucha gente no tiene ética. Y el tener moral es otro nivel, o sea, para que una persona tenga ética y moral es otro nivel. Por eso uno debe de agradecer cuando se topa con personas que además de ética, tiene moral. Que además del por si me atrapan o por si no me ven, o sea, es aunque no me vean, voy a hacer las cosas bien. Entonces ese es otro nivel, ¿no? Ahí hablamos de la moral. Pero continuando con el tema, parece que divago y me voy, pero realmente todo tiene que ver con el tema principal. Entonces, uno debe entender que no es obligatorio, pero que sí puedes tener ese detalle, ¿no? Con el mesero o con la mesera, y que a veces, pues no se podrá, a veces sí se podrá, a veces se podrá un 5%, a veces se podrá un 20%. Y eso pues es muy subjetivo, ¿no? Es como tú te sientas, ¿no? Y el mesero o la mesera debe de agradecer tanto un 5% como un 20%. Aquí el problema está cuando el sistema no ayuda. El sistema no ayuda cuando se reparten las propinas, porque tú dices, es que pues a todos les pagan poquito, por eso se la reparten, porque es trabajo de todos. Y sí, te lo venden bien. Es trabajo de todos, entonces la propina va para todos. Pero aquí hay una vertiente. ¿Cuál es la vertiente? La vertiente es de que, por ejemplo, la cocinera le deberían de pagar más que al mesero. Entonces, por eso el mesero tiene propinas y la cocinera no tiene propinas, porque le pagan un poco más. Si hay alguien que hornea o que hace una actividad como más especializada, que no solamente sea llevar alimentos, que todo tiene su chiste, ¿eh? No vamos a desmeritar que el cocinero es más que el mesero, para nada. Pero espero me pueda explicar a lo que quiero darme a entender. Que hay cosas que pues el cocinar te lleva pues una escuela de gastronomía, más preparación y todo esto. Entonces es por eso que normalmente en teoría a los cocineros se les debería de pagar más, y al momento de pagarles más pues ya no les tienes que dar, ¿cómo se dice? Propina, solamente a los meseros. Pero lamentablemente en muchos lugares pues se reparte. Entonces realmente es ahí donde se desvía como que el dinero y pues le llega menos. Ni siquiera es porque la gente no deje propina, sino porque se reparte entre más personas. Y luego entramos en este tema en el que pues no todos trabajan igual. Entonces siempre habrá el que casi no trabaja y le echa flojera, y el otro que sí está dando la cara por el negocio, por todo el equipo, se la está rifando. Y pues a veces merma más, ¿no? O sea, porque lamentablemente te pueden hacer 10 cosas buenas en el servicio, pero si te hacen una cosa mala, ya valió. El ejemplo de que el mesero, súper buen servicio, pero la de cocina pues estuvo ahí fallando. Entonces ya mermó todo.
No es justo, no es justo porque pues se supone que quien te está dando el servicio personalizado, la persona ahí, el quien te está viendo de frente es el mesero o la mesera. Entonces, en teoría, con todo respeto, la cocinera o el cocinero no tendría nada que ver ahí. A veces meten hasta los gerentes. Entonces es como de, o sea, claramente el gerente sí o sí le pagan más. Entiendo que al cocinero y al mesero pues podrían pagarle lo mismo o muy similar, que no debería, pero bueno, esa es la realidad. Lamentablemente en muchas situaciones les pagan lo mismo. Pero al encargado, o sea, al encargado le pagan mucho más, o sea, es el gerente. Entonces no creo que y él nomás ordena o a veces ni siquiera ordena. O sea, el punto aquí es de que realmente no me odien los gerentes, pero pues no, o sea, no deberías de estarle peleando unos pesos al mesero, porque a ti te pagan, pues en teoría mucho mejor, ¿no? Y estás asegurado y toda la cosa. Ese es el problema, que se reparte. Entonces, además de que se reparte, llega, siente, no sé si cuestión del negocio o también cuestión de, pues es que depende, podría ser cuestión del negocio y también cuestión de los trabajadores, ¿no? Que a veces en el ticket te viene ya la propina, casi como de a huevo, o que el mesero te dice, no, oye, pues la propina, ¿no? O algo así. Y yo entiendo que es incómodo, o sea, sí es incómodo, no lo deberían de hacer, pero a veces sí se ven como frustrados porque es como de, no manches, pues es que las propinas son lo que me mantienen, ¿no? A veces uno ahorra todo su sueldo, que es, repito, suele ser poco, y ya uno sobrevive la semana con las propinas, ¿no? Entonces, el que tú no dejes propina es que él, pues, no coma bien o medio coma o no, o si me explico, porque él está ahorrando todo su sueldo, todo su salario, y con lo que se mantiene en traslados y comida normalmente es con las propinas. Entonces, bajas propinas es no tener transporte, irte caminando, no tener para ponerle gasolina. Entonces, hablamos de ese tipo de realidades, tristemente. Entonces, es por eso que, repito, uno debe tener empatía. No es obligatorio, pero uno debe tener empatía. O sea, también entiendo que a uno molesta porque también está este gran sector de la población en el que dicen, no, pues a mí sí me gusta dejar, pero yo veo que me la ponen ahí como de que a huevo la tengo que dejar, pues me molesta, me incomoda. Y yo entiendo perfectamente eso, ¿saben? Porque yo creo que soy de ese team. O sea, yo si puedo, pues con mucho gusto te dejo. Pero el que me tengas como que orillar, como que obligar a que te dejes, eso es lo que me molesta, eso es lo que incomoda. Y cuando, porque también hay esas dos versiones, que te lo hagan como que a la buena, pero también a la mala, ¿sí me explico? Y te echan todo un choro mareador que digo, la verdad, innecesario, sabemos, porque aunque nunca hemos ido a Estados Unidos, sabemos que en Estados Unidos sí es obligatorio, pero aquí en México no. Entonces, el choro que me digas, pues no es válido. Tal vez, el argumento que te pueden decir y como que sí te puede mover es como de que, porque a veces es verdad, si no llevan cierta cantidad, por ejemplo, si el mesero o la mesera vendió 2,000 pesos y no lleva el 10% de esos 2,000 pesos, te piden que tú pongas de tu bolso. O sea, yo he escuchado cosas así, digo, no sé qué tan verídico sea, pero siempre ha de haber una situación así, ¿no? Entonces es como de, ¿cómo crees? O sea, ¿cómo crees que todavía que me pagan poquito voy a tener que poner de mi sueldo? Pues no, o sea, eso es una ventada, pero pasa, hay de todo en este mundo. Entonces, imagínate, ¿cómo crees que no es que el mesero o la mesera sea sangrón o sangrón, sino que pues es como de, si no te lo cobro a ti con toda la pena, pues me lo van a cobrar a mí? Entonces, ponte en el lugar del chavo, de la chava, ¿tú qué harías? O sea, seguramente con toda la pena dirías, oye, la propina o así, tratarías de ahí mover para que se te dé la propina, porque si no lo vas a tener que poner de tu salario. Y pues yo creo que a nadie le gustaría eso, y menos cuando te pagan poquito. Todo recae en tener esta empatía, ¿no? En ver más allá de lo profundo, o sea, de no ver como de que, pues es que el mesero es sangrón o es sangrona y me quiere ver la cara o algo así. El mesero, la mesera, pero también es la empresa, pero es que errores del sistema que pues perjudican y que te llevan a hacer cosas que no te gustaría, pero la situación te amerita. Entonces, pues lamentablemente toca, ¿no? En estos momentos incómodos en los que andas como que cobrando la propina, que yo entiendo que sí cae gordo, porque pues a nadie
le gusta que te estén como que obligando o orillando o como de, pero deja propina, pero deja propina. Pues no. Y luego, aquí hay otro tipo de variantes, o sea, no es lo mismo, yo tengo entendido hace muchos años se dejaba el 10%. Y se supone que, creo yo, en la mayoría de los lugares se maneja el 10%, pero hay lugares donde te quieren decir que un 15 o hasta un 25%, entonces es como de, no inventen, o sea. Y luego también están estas otras situaciones donde ya hablamos de que sí, el mesero se la rifa y todo eso, pero también vamos a tocar las perspectivas, o sea, cuando el mesero no te trata bien, cuando el servicio no es bueno, entonces es como de, no es bueno y aparte me estás obligando a pagar una propina y aparte no es de un 10%, es de un 15 o de un 20%, y tú dices, no hombre, están locos, o sea, pedí algo, me trajeron algo que no quería, comí algo que no quería, llegó frío, sabía malo, me atendieron mal, nunca llegó mi bebida, prácticamente, o sea, te sientes como estafado o estafada y todavía tienen el cinismo o el descaro de cobrarte la propina, pues es como de no inventes, o sea, ¿cómo crees? O sea, pues no, entonces entiendo que con todo el derecho dices, no manches, no te voy a dejar nada, ¿no? Creo que todo parte para ir cerrando ya el tema del tener la empatía, del que si no tienes hijos o no tienes hijas, pensar que imagínate que tú tuvieras y que trabajara ahí, pues te gustaría que le dejaran, ¿no? O si tienes un sobrino, también te gustaría o un nieto, te gustaría que le dejaran, ¿no? Es eso, es tener empatía. Los dos puntos deben de ceder. O sea, el cliente debe de ceder de, bueno, no es obligatorio, pero pues hay que tratar de apoyar, ¿no? Al mesero o a la mesera. Y también el mesero y la mesera también no ponerse en el plan de que, te voy a cobrar y no el 10, te voy a cobrar el 15. O sea, es un poquito de ceder ambas partes para poderse encontrar en un punto equilibrado en el que los dos se vayan satisfechos, ¿sabes? El cliente diga, bueno, yo no le puedo dejar el 15, pero le voy a dejar el 5 o el 10 porque me sentí bien atendido y valoro el esfuerzo del trabajo. Y el chavo que diga, bueno, pues no me puedo dejar el 15 o el 20, pero pues sí valoro mi trabajo de alguna manera, ¿no? O sea, es un punto de equilibrio. El problema es de que solemos no querer ceder. Entonces, pues, si no quiere ceder esta parte y no quiere, porque para acabarla, los dos tenemos que ceder, o sea, ambas partes, para que se dé una mejor interacción, o sea, que sea mejor. Entonces, porque las situaciones son muy complejas, es comunicación, entonces los dos deben de comunicarse de la mejor manera para que haya una comunicación, porque si uno pone todo de sí, pero la otra persona no pone todo de sí, pues de todas formas no se va a conseguir, no se va a lograr. Entonces, cerrando el tema, pues tener esta empatía claramente no es obligatorio, o sea, es algo que no se tiene que decir, o sea, no es un cliché muy repetitivo y muy cansado, pero a veces tienes que hacer cosas que no están en la ley, ¿sabes? O sea, aunque no esté en la ley, aunque no esté en papelito, aunque no sea obligatorio, tú dices, no manches, estaba lleno el restaurante, pero este chavo o esta chava se la rifó y de todas formas no me falló y me dejó, todo me lo dio en tiempo y forma, o hizo el mayor esfuerzo, o tuvo algo extra, ¿no? Que normalmente no se hace, pero pues él movió sus influencias y o sea, ¿sí me explico? O sea, tuvo ese detalle extra. No lo sé, o sea, sí tener esa empatía y no quererte como salirte por la tangente, por la salida fácil, porque es bien fácil decir, no, pues es que no es obligatorio y pum. O sea, hay que pensar en los demás, o sea, alguna vez nos tocó estar ahí, o tal vez afortunadamente no, pero tal vez nos pudiera tocar volver a regresar a estar ahí. No lo sabemos, o tenemos algún familiar o algún hijo en un futuro. Entonces, suele pasar que cuando no tienes hijos que trabajan de mesero, pues no dejabas, pero ya después que empiezas a tener hijos y que trabajan ahí, tú dices, no manches, ya cambia la perspectiva y ya dices, cuando ves al muchacho, ves a tu hijo, cuando ves a la muchacha, ves a tu hija y dices, ¡ala! Sí, no, o sea, ya eres un poquito más consciente, ya ves el panorama más amplio. Ya lo dejas de ver desde el egocentrismo, desde solo tú, y te pones a pensar en la comunidad, en la sociedad, pues sí, porque todos somos uno mismo, aunque suena muy cliché en el sentido de que todos necesitamos de todos. Entonces, todos debemos de
dar un extra, o sea, ser solidarios con el de al lado, porque en algún momento nos va a tocar al revés y es parte de la vida. Espero les haya gustado el contenido. Díganme de qué temas quieren que hable. De este se puede hacer muchos más. Esta sería una primera parte. Espero les guste y nos vemos en la próxima.